Bueno, bienvenido, bienvenida a este tercer video en el que estamos hablando de la investigación cualitativa y de algunos detalles que nos sirven para tenerlos en cuenta en el momento que planteamos un proyecto de investigación de ese tipo. En el video anterior hablamos de la importancia de plantear el problema, el cual lo entendimos como tres grandes momentos, en un enunciado o una definición de la naturaleza de aquello que se quiere estudiar, una justificación que dé cuenta del valor teórico, de la pertinencia metodológica y de aquello que el estudio va a dar cuenta desde el contexto, pero damos la aclaración de que el contexto no solamente habla de por qué es beneficioso o importante el estudio para unos estudiantes concretos o para un profesor o para una institución educativa, sino que también debe incluir a la disciplina, debe tener en cuenta el contexto sociohistórico, sociocultural, ético-político. Y terminamos diciendo que el planteamiento del problema también tenía que ver con el delimitar para poder dar cuenta y el establecer una especie de hasta dónde voy a llegar yo, para mirar si el estudio es factible, viable. Y después de eso, decíamos que era importante que el investigador se planteara un enfoque general, un plan de trabajo, una hoja de ruta, que decíamos podría ser un enfoque, una hoja de ruta no emergente, es decir, que el investigador ha planeado, ha establecido de antemano, o un enfoque global que es emergente, que el investigador va construyendo a la medida que va adelantando el proyecto de investigación. Bueno, a continuación hablaremos del marco teórico. Ya habíamos dicho anteriormente de la importancia de ir a la literatura, a la disciplina, y generalmente uno lo hace de manera preliminar, casi informal. Uno se acerca inicialmente a algunos antecedentes, algunos estudios previos, uno revisa uno que otro concepto, una que otra teoría. Con eso le permite a uno como establecerse un primer mapa, una primera idea de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero en este momento del marco teórico, este ya es un ejercicio mucho más profundo, mucho más cuidadoso, mucho más informado, que le va a permitir a uno comprender o más bien adentrarse de manera más profunda. Acá el marco teórico le debe permitir al investigador volverse experto en el tema sobre el que va a investigar. Y cuando digo experto es que conozca de antecedentes, conozca de estudios previos, conozca muy bien los conceptos, conozca autores relevantes, perspectivas teóricas reconocidas. Con eso a eso me refiero cuando digo que el investigador se convierte en un experto. Él debe tener esa gran comprensión sobre su tema con base en lo que su disciplina ha logrado construir. Entonces, el marco teórico implica cuatro momentos o cuatro acciones. Primero, revisar antecedentes, que generalmente estos antecedentes tienen que ver con asuntos de lineamientos, programas que grandes instituciones han planteado en torno al tema que a uno lo convoca. Generalmente uno revisa asuntos dados por UNESCO, por la OEI, por, em, por ejemplo, el Consejo de Europa, por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Educación, por el plantel educativo en el cual uno está. Y lo que está haciendo ahí es revisar qué hay previo a lo que uno va a hacer. A eso lo denominamos antecedentes. Como le decía, pueden ser políticas, pueden ser lineamientos, pueden ser guías, pueden ser algunos postulados que existen y que se han construido que son previos a lo que uno va a hacer. Además, un segundo momento del marco teórico tendrá que ver con la relación con los estudios previos, con el acercarse a lo que otros investigadores han hecho, qué preguntas se plantearon, qué objetivos, qué autores utilizaron, qué referentes teóricos tuvieron en cuenta, cómo recogieron los datos, cómo los analizaron. Más importante aún, al final cuando hicieron su estudio, ¿qué concluyeron? ¿Qué aportes esos estudios me dan a mí y de los cuales yo voy a utilizar para poder eh, dirigir mejor mi propio estudio? Un tercer elemento tendrá que ver con el identificar un concepto clave, definirlo, caracterizarlo, tipificarlo,
establecer de manera muy concreta de qué se habla con ese concepto. Y finalmente, analizar perspectivas o posiciones teóricas relevantes en el estudio que yo estoy haciendo, qué autores son los más representativos, perdón, cómo esa perspectiva o posicionamiento, posición teórica ha evolucionado en los últimos 30 años, o en los últimos años, o si se ha mantenido en la misma línea, con los mismos planteamientos. Por ejemplo, acá traemos una de las preguntas que hemos planteado, creo que en el video uno: ¿cómo perciben los profesores de lengua materna en instituciones educativas digitales la autonomía de sus estudiantes? Y si ustedes se pueden dar cuenta, acá habría que hacer una revisión de antecedentes. ¿Qué existe desde los grandes estamentos, organismos internacionales, hasta mi colegio, sobre autonomía estudiantil, sobre autonomía del aprendiz, sobre autonomía del estudiante? Tendría que yo revisar esos antecedentes para ver qué lineamientos, qué guías, qué postulados existen previos a lo que yo voy a hacer. También tendría que hacer un rastreo de estudios previos a nivel nacional, local, internacional, local, nacional, internacional, estudios previos que sean los más significativos, que sean los más pertinentes, los más relevantes, porque fueron hechos de manera tan fuerte, tan profunda, tan rica, que se vuelven necesarios para que yo los tome en cuenta. Esos estudios previos, como lo decíamos anteriormente, nos permitirán entender cómo autores han comprendido el tema de manera al que yo también quiero entrar a estudiar, qué tipo de datos recogieron, cómo lo analizaron, más importante aún, qué concluyeron, cuáles fueron sus aportes, y a partir de ahí construir solo ya andado por ellos. También tendría que reconocer, por ejemplo, en este caso de esta pregunta, dos conceptos claves: autonomía estudiantil, autonomía del estudiante, autonomía del aprendiz, e investigar ese concepto, qué es, em, cómo se caracteriza, qué tipos de autonomías hay. También por ahí circula la idea de cómo perciben. Entonces tendré que leer sobre percepciones, y lo mismo, qué son las percepciones de los profesores, percepciones docentes, percepciones de profesores, profesiones de maestros, qué son, cómo se constituyen esas percepciones, qué tipo de percepciones hay. Y esos dos conceptos me irán permitiendo ganar a mí como investigador mayor comprensión a lo que voy a trabajar. Y finalmente, reconocer si hay una o dos perspectivas o posiciones teóricas dentro del tema de autonomía de estudiantes y percepciones. Es decir, reconocer cómo la teoría, desde el momento en que se comienza a hablar de autonomía, ha dado cuenta de la autonomía misma. Si se hablaba antes, por ejemplo, más de una autonomía centrada en el yo, y en los primeros momentos, en las tomas de decisiones informadas que hacía el sujeto, pero de repente uno nota que en los últimos años también se habla de una autonomía que depende de o que se construye con los otros, de las comunidades, que generará unas relaciones de corresponsabilidad, de co-construcción, que permite establecer nuevas pautas de autodireccionamiento, de autogestión. Entonces ahí uno entendería que hay unas perspectivas, unos posicionamientos teóricos que se han construido a lo largo de un tiempo, y el investigador que quiere estudiar ese tema pues las reconoce, las conoce, sabrá qué autores son los más representativos en una u otra perspectiva o posicionamiento teórico. Ahora, el marco teórico lo que le debe permitir al investigador, antes de hacer la recolección de datos y de análisis, es tener una inmersión en el campo, a nivel teórico, y una inversión en el campo que le permita entender muy bien antecedentes, estudios previos, conceptos, perspectivas teóricas. A la luz de esa comprensión clara, lógica, suficiente, pues hará la recolección de datos y los analizará. En últimas, lo que podemos decir del marco teórico es que le debe permitir al investigador es expandir su panorama, eh, a nivel cognitivo, a nivel metacognitivo. Cognitivo porque comprende mejor su propio problema de investigación, y metacognitivo porque le permite tomar decisiones, acciones, planear, le permite agudizar su marco de comprensión, su horizonte de sentido, y le da pistas, le da ideas
sobre cómo concebir la investigación, cómo concebir los asuntos propios que él o ella quiere acercarse a comprender, a interpretar, a entrar en relación directa. Bueno, hemos hablado entonces de marco teórico y un momento siguiente pues tendrá que ver con quiénes voy a trabajar realmente. Uno en unos primeros momentos habla de la población. Uno habla generalmente de estudiantes, de profesores, de la institución X o en el lugar X, pero resulta que no con todos ellos voy a poder trabajar. Entonces, la muestra es esa unidad de análisis o ese grupo de personas concretos con los que yo voy a entrar a trabajar. Y se espera que ellos sean los actores o los participantes más representativos de la población con la que yo pretendo acercarme, con la que pretendo establecer ese vínculo investigativo. En la investigación cualitativa, la selección de la muestra es siempre intencionada, es informada. Es decir, el investigador elige los participantes a partir de su pregunta de investigación, de sus objetivos, a partir de sus propias lógicas como miembro de esa institución, como otro participante más de ese fenómeno social. Y la idea de escoger a ciertos participantes es porque el investigador busca una gran riqueza de datos, una gran profundidad, una gran diversidad, de manera tal que al final tenga una comprensión grande, suficiente, rica del tema que escogió. Como es una muestra intencionada, es una muestra que tiene un propósito, generalmente los investigadores cualitativos optan por o escoger los casos típicos, los casos extremos o los casos que le permitan tener el mayor abanico de experiencias del fenómeno en cuestión que él está trabajando. Eh, entonces, en el ejemplo que vimos de la pregunta anterior sobre la autonomía de los estudiantes, uno quisiera ver, bueno, aquellos estudiantes que en el salón demuestran grandes niveles no solamente en el salón, perdón, en la institución educativa, en la jornada en la cual yo voy a trabajar, demuestran procesos de autorregulación, de autodireccionamiento, se autogestionan, toman decisiones. Entonces, ellos serían los casos típicos, pero también te quisiera ver esos casos típicos de aquellos estudiantes que no demuestran esos niveles de autonomía, que son dependientes, que necesitan mayor guía, mayor acompañamiento. También podría entonces establecerlos como esos casos extremos, de los que sí tienen esa propiedad, de los que no, y también aquellos que son intermitentes, que algunas veces son autónomos, algunas veces no lo son. Porque como lo vemos acá, la intención de escoger a esos participantes es tener acceso al gran abanico de experiencias. También otra opción que se puede tomar es hacer una muestra de bola de nieve, es decir, yo le pregunto a un participante, mira, estoy haciendo tal estudio, eh, creo que tú eres un participante interesante, ¿a quién más me aconsejarías integrar? Y que esa persona, miembro de esa comunidad, de ese grupo social, me indique qué persona, qué participante, qué sujeto, qué individuo debería yo poder entrar en contacto. Y así una vez lo haga, voy a ese participante, a ese individuo, hago la misma consulta. Entonces va creando una ola de nieve donde son los mismos participantes lo que le permiten al investigador construir su muestra. Cualquiera de los dos acercamientos o técnicas son viables. Algunos investigadores las combinan, algunos investigadores utilizan una o solamente. ¿De qué depende eso? De su pregunta, de investigación, de sus objetivos y también depende de las circunstancias en las cuales usted está trabajando. Bueno, con esto cubrimos la muestra. Hecho esto, pues tendremos que hablar de la recolección de datos. Recordemos que la recolección de datos lo que busca es registrar, captar las acciones, las palabras de los participantes, también sus opiniones, sus interpretaciones. Y la interpretación de datos se hace o toma lugar en el escenario donde se produce el contexto, donde se produce el fenómeno, perdón, o la situación que uno quiere trabajar, es decir, se recogen en contexto. Y estas son grandes características de la investigación cualitativa. Buscan entonces recopilar información desde lo que hacen la gente, lo que piensa, lo que sienta, lo que percibe, y se hace en los contextos
en las circunstancias reales, naturales, legítimas, concretas en las cuales estos individuos, estos sujetos viven, experimentan. Bueno, hasta acá dejamos este video en punta para seguir en un video hablando, anexo o siguiente, hablando de datos.